Hay palabras que suenan muy bonitas. Justicia es una de ellas. La escuchamos en discursos oficiales, en campañas, en informes de gobierno, en inauguraciones de edificios. Pero la justicia, cuando no es accesible, deja de ser un derecho y se convierte en una promesa vacía. Hoy, hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda. Una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad necesita justicia? No cuando la justicia existe, sino cuando la necesita de verdad. Cuando fue discriminada, cuando fue violentada, cuando fue abusada, cuando le negaron un servicio, un trabajo, una atención médica o incluso el derecho a decidir sobre su propia vida. Porque ahí es donde se cae el discurso. Ahí es cuando entendemos que no todas las personas llegan al sistema de justicia en igualdad de condiciones. Y ojo, con esto no porque tengan menos derechos, sino porque el sistema nunca fue pensado para ellas. Hoy, en este episodio, no vamos a hablar desde la teoría, vamos a hablar desde la realidad, desde lo que pasa en la calle, en los ministerios públicos, en los juzgados, en las fiscalías. Vamos a hablar de cómo la falta de accesibilidad también es una forma de violencia. Comenzamos. ¿Qué es el acceso a la justicia y por qué no es igual para todos? Cuando hablamos de acceso a la justicia, no hablamos solamente de leyes, ni de códigos, ni de tribunales. Hablamos de la posibilidad real de que una persona pueda defender sus derechos sin que su condición se convierta en un obstáculo. Acceso a la justicia significa poder denunciar sin miedo, sin humillaciones, sin que te cuestionen tu capacidad, solo por tener una discapacidad. Significa entender lo que está pasando, entender qué firmas, entender qué te preguntan, entender qué consecuencias tiene un proceso legal. Pero aquí hay una verdad que incomoda. El sistema de justicia está construido desde una visión capacitista, una visión que consume que todas las personas oyen igual, ven igual, comprenden igual, se comunican igual, se mueven igual. Y cuando alguien no encaja en ese molde, el sistema no se adapta. El sistema excluye, no de manera explícita, sino de manera estructural. Y eso, Potro lo dice claro, también es discriminación. Barreras estructurales cuando el problema no es la ley, sino el sistema. Aquí es donde muchas personas se confunden. Dicen, pero la ley ya protege a las personas con discapacidad. Y sí, en papel, pero una ley que no se puede ejercer es letra muerta. Hablemos de barreras reales, barreras físicas como edificios sin rampas, elevadores que no sirven, ventanillas inaccesibles, barreras de comunicación como la ausencia de intérpretes, documentos imposibles de leer, lenguaje técnico que excluye, barreras actitudinales que son las más peligrosas, funcionarios que dudan, que infantilizan, que minimizan, que creen que alguien más debe decidir. Cuando eso pasa, la persona con discapacidad no solo enfrenta un proceso legal, enfrenta un sistema que desconfía de ella y eso desgasta, eso cansa, eso desanima. Por eso muchas personas desisten antes siquiera de empezar. ¿Cuándo denunciar se vuelve otra forma de violencia? Este bloque es duro, pero necesario. Para muchas personas con discapacidad, denunciar no es un acto de empoderamiento, es un riesgo emocional y físico. Tener que explicar una y otra vez tu condición, tener que demostrar que sí entiendes,
que sí recuerdas, que sí sabes lo que te pasó. Ser cuestionado no por los hechos, sino por quién eres. Aquí es donde el sistema falla gravemente, porque la justicia no debería revictimizar, no debería poner más obstáculos, no debería hacer sentir culpa a quien busca ayuda. Cuando denunciar se vuelve una tortura, la justicia deja de ser justicia. Capacidad jurídica, autonomía y decisión propia. Uno de los temas más invisibilizados cuando hablamos de acceso a la justicia es la capacidad jurídica. Durante años, a las personas con discapacidad se les negó el derecho a decidir. Otros hablaban por ellas, otros firmaban por ellas, otros decidían por ellas. Eso, eso no es protección, eso es control. El acceso a la justicia también implica reconocer que las personas con discapacidad tienen voz, voluntad, criterio y que el sistema debe brindar apoyos, no sustituciones. El papel de las autoridades y su responsabilidad real. Aquí no hay medias tintas. Jueces, fiscales, policías, ministerios públicos tienen una gran responsabilidad directa. La falta de capacitación no es la ignorancia, es negligencia. No se puede impartir justicia si no se entiende la discapacidad. La accesibilidad no es un favor, es una obligación del Estado. Cuando el sistema sí funciona, lo que debería ser normal. Este bloque sirve para demostrar que sí es posible hacerlo bien. Ajustes razonables, lenguaje claro, escucha activa, respeto. Cuando la justicia se adapta, las personas participan, denuncian, confían y eso fortalece al sistema. Nada sobre nosotros sin nosotros. Este principio no es una consigna, es una exigencia. La justicia no puede diseñarse sin escuchar a quienes la necesitan. Las personas con discapacidad no son objetos de protección, son sujetos de derechos. La sociedad y su papel en la inclusión legal. No todo es gobierno, la sociedad también excluye. Cuando no acompaña, cuando minimiza, cuando normaliza la injusticia, la indiferencia también es violencia. Sin justicia no hay inclusión. Hablar de inclusión sin hablar de justicia es hablar a medias. Mientras el acceso a la justicia no sea real, no sea humano, no sea accesible, la inclusión seguirá siendo solo un discurso. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de inclusión con el Potro. Porque sin justicia no hay inclusión. Hasta la próxima.